Las biomoléculas se componen en orgánicas y inorgánicas. Vamos a hablar de las orgánicas, que son ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas y lípidos. Esto consiste en la estructura celular, desempeñan actividades funcionales. Carbohidratos. En esto las células se encuentran una principal fuente de energía. Está compuesto por carbono más hidrógeno más oxígeno. Según el número de moléculas se divide en monosacáridos. Tienen una sola molécula, conjunto de moléculas pequeñas individuales. Son los más comunes la glucosa y la fructosa. La glucosa se encuentra en la sangre, la fructosa en azúcar de los frutos. Disacáridos se forman a partir de dos monosacáridos. Sacarosa, azúcar común, y lactosa, azúcar de leche. Polisacáridos contienen más de 10 unidades de monosacáridos. Se encuentran dos muy importantes, que son el almidón, entre paréntesis papa. El glucógeno, este último se encuentra de reserva en los animales, músculos e hígado. Ahí tenemos una estructura de los carbohidratos. Lípidos son componentes celulares esenciales y son moléculas anfipáticas, es decir, muestran propiedades hidrofóbicas como hidrofílicas. Los ácidos grasos son los principales constituyentes de los lípidos. Según sus funciones los dividimos en 4 grandes grupos. Lípidos de función energética son sustancias de reserva emergente y en las que encontramos en forma de grasa, animales y plantas. Lípidos de función estructural conforman las membranas de todas las células, a las que llaman fosfolípidos. Lípidos con función hormonales que regulan el funcionamiento del organismo, y son en este grupo los esteroides, por ejemplo, las hormonas sexuales humanas. Y por último tenemos los lípidos con función vitamínica. Son las sustancias que nos proporcionan vitaminas como la vitamina D, como la vitamina A, como la vitamina K. A continuación vamos a ver una estructura, la estructura de los lípidos. Podrán ver las imágenes, cómo se clasifican, lípidos simples y lípidos complejos. Bueno, se dividen en simples y complejos. Lípidos simples, grasa, también se denominan triglicéridos, una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Complejos fosfolípidos son lípidos simples que contienen elementos adicionales, fósforo, nitrógeno, azufre o pequeños compuestos hidrofílicos carbonados con azúcares. Los que contienen un grupo fosfato se llaman fosfolípidos. Estos se agregan para formar membranas celulares. Las membranas celulares, la capa más extrema de las células vivas, consiste en una bicapa de fosfolípidos que tienen sus cabezas de hidrofilia en un medio acuoso y las partes de hidrofilia grande hacia adentro en medio de colesterol y proteína. Proteínas realizan múltiples funciones compuestas por carbono más hidrógeno más oxígeno más nitrógeno. Cuando se hidroliza una proteína mediante ácidos base o enzimas hidrofilias, el resultado es una mezcla de aminoácidos. Un aminoácido es un ácido carboxílico que contiene también un grupo de ácido NH2. Así, las proteínas son polimerasas de masa molecular elevada compuestas alrededor de 20 aminoácidos. Las proteínas son base del protoplasma y se encuentran en todos los organismos vivos. Tenemos las funciones proteínas estructurales, forman parte del cuerpo, queratina. Segundo, proteínas hormonales, insulina que controla la entrada de glucosa a las células. Tercera, proteína de defensa, ataque y destruye microorganismos, entran al organismo, se llaman glóbulos blancos. Cuarto, proteína de transporte, transporta sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina, lleva oxígeno de los pulmones a todas las células. Quinto, proteína de acción enzimática. Su función es asegurar la reacción química del organismo. También tenemos la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas poseen 4 niveles de estructura, que son las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Primaria se refiere a la secuencia exacta de aminoácidos en las cadenas polipéptidas. Secundaria, la estructura o la forma de los segmentos. Terciaria, estructura alargada, la espiral puede presentar torsiones, nudos. Y las moléculas de hemoglobina constan de 4 cadenas polipéptidos o subunidades. La ordenación de estas 4 subunidades constituye en orden aún mayor de estructura. Es lo que llamamos cuaternaria: carbono más hidrógeno más nitrógeno más fósforo. A continuación, vamos a ver otra estructura. La estructura es de la estructura de las proteínas. En resumen, la estructura de una proteína, donde está lo que es primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
Por último, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son macromoléculas formadas por monómeros llamados nucleótidos, por lo tanto son polinucleótidos. El ADN lleva la información genética a las células y la ARN actúa molécula intermediaria que convierte la información en secuencias definidas de aminoácidos que forman las proteínas. También tenemos los nucleótidos. Los nucleótidos se componen de 3 unidades: un azúcar de 5 átomos, entre paréntesis pentosa, la ribosa en el ARN y la desribosa en el ADN, una base nitrogenada y una molécula de fosfato PO4. Las bases nitrogenadas pertenecen a 2 clases: las bases púricas, adeína y guanina. Las bases pirimidínicas, timina, citosina y uracilo. La guanina, adenina y citosina se encuentran en el ARN y el ADN. La timina se presenta solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN. El ADN contiene la información genética. Se encuentra en el núcleo de las células en estructuras cilíndricas llamadas cromosomas. Y el ARN es el intermediario que permite interpretar la información de la ARN. Y por último ya tenemos que existen 4 clases de ARN: ARN mensajero, ARN transferencia, ARN ribosómicos y otros. Estructura del ADN y el ARN. Fin de la presentación. Gracias por todos.